¿Qué tal? Video tutorial número 13 y último del curso de CSS3 que hemos estado desarrollando estos últimos meses. Desde hace tiempo vengo insistiendo en que para poder intentar entender este mundo aparentemente caótico que es la programación y específicamente el desarrollo web, debemos tener claro que existe un plan que llevará en un plazo más o menos largo a convertir a los navegadores en los auténticos sistemas operativos. En el curso de HTML5 ya comparábamos esta nueva versión de HTML, más bien este nuevo renacimiento de HTML, como la .NET del navegador. Teniendo CSS en general y CSS3 en particular, la función de elaboración y diseño de las interfaces y el motor de programación para JavaScript y frameworks como jQuery. Aunque en este tercer terreno creo que es donde más cambios se pueden producir y el más abierto para la aparición de otros lenguajes, terrenos en los que Adobe sobre todo, pero también Microsoft con Actureus o la propia Apple tienen mucho que decir. Queda un buen trecho, pero en mi opinión el camino está muy claro. Hablo de esto en parte porque se adapta a la recapitulación propia de los últimos capítulos de cualquier curso, pero también por el papel que dentro de esta nueva arquitectura web le corresponde a CSS3. Un edificio que hemos visto a lo largo del curso tiene partes ya asentadas y consolidadas, otras levantadas pero que aún faltan de llevar a cabo bastantes arreglos, y por último otras que se encuentran aún en los cimientos. Eso es lo que ocurre con uno de los que tiene que llegar a ser los elementos de estrella de CSS3, que es el diseño. Desde hace años se defiende el uso de CSS para controlar el diseño completo de una página web, pero se diga lo que se diga, hasta CSS 2.1 las herramientas con las que contamos para el diseño siguen siendo bastante limitadas. El posicionamiento absoluto se usa, pero muy poco porque es demasiado rígido, y los floats, que son magníficos y han cambiado el modo de diseñar en la web, pero sus efectos se limitan cuando hablamos de un diseño completo de página, no de elementos o partes concretas de la misma, que es donde se usa ahora de modo masivo. CSS3 una vez más introduce una serie de nuevos mecanismos de diseño que harán que la construcción de diseños multicolumnas sea mucho más sencilla, además de permitirnos crear comportamientos complejos de diseño que son imposibles con las propiedades y técnicas de CSS 2.1. El pero es que estas nuevas técnicas que introduce CSS3 se mantienen de momento casi experimentales, así que este último vídeo tutorial se va a centrar más en una introducción a cómo se construirán los diseños web en el futuro, y veremos también ejemplos prácticos con el nuevo modelo denominado flexible box layout o diseño de cajas flexible, que ya es admitido por algún navegador. Además de con Flexible Box Layout, trabajaremos también con la propiedad Box Sizing, y haremos un previo de los sistemas de diseño CSS3 que vienen, Template Layout y Grid Positioning, que, como decíamos, estos sistemas de momento no están implementados por ningún navegador. Así que nos centraremos principalmente en el trabajo con Flexible Box Layout, que es muy interesante. Trabajaremos con la propiedad Box Sizing y veremos un previo de lo que son Template Layout y Grid Positioning.
A pesar del limitado soporte que le dan los navegadores a estas técnicas de momento, creo que es importante esta primera aproximación. Se trata de herramientas muy poderosas para construir páginas web que van a causar un gran cambio en el modo en el que se llevan a cabo los diseños, así como en el proceso de desarrollo. Así que echar un vistazo a cómo se construirán los sitios dentro de unos pocos años creo que es importante. Una vez aprendidas estas técnicas, nos permitirá irlas introduciendo gradualmente en nuestros diseños, y cuando ya están finalmente preparadas para su uso generalizado, podrás encontrarte ahí en la cabeza del pelotón. Como decíamos, la más completamente desarrollada, mejor soportada y por tanto más práctica de estas nuevas técnicas de diseño es la que se conoce como el nombre de modelo flexible de diseño de cajas o Flexible Box Layout. Este modelo nos permite especificar si las cajas deben colocarse horizontal o verticalmente, cómo deben alinearse unas respecto a otras y cómo deben compartir el espacio disponible. En CSS 2.1 ya existe un modelo de cajas que no es sustituido por este, sino que lo complementa haciéndolo más sencillo y flexible. Este modelo flexible de diseño de cajas introduce un sistema dedicado para crear diseños multicolumna y multifila que funciona de un modo muy diferente a como lo hacen los floats o el posicionamiento absoluto. Es mucho más sencillo ver cómo funciona con ejemplos reales, así que vamos allá. La página que vamos a utilizar es la misma que utilizamos en los últimos video tutoriales. Simplemente he eliminado las media queries para que sea más claro el código que vamos a utilizar, y también eliminé las reglas CSS que colocaban horizontalmente las tres columnas del contenido. Ahora, como vemos, cada uno de los divs se apila verticalmente uno encima de otro, que es como lo hacen los bloques por defecto cuando no hay ninguna norma CSS. Y lo mismo ocurre con los pies. Ahora vamos a usar el modelo Flexible Box Layout para hacer que se muestren horizontalmente, pero sin usar floats. Y el primer paso para hacer que los bloques se sitúen horizontalmente es configurar el valor de display, esta antigua propiedad de CSS, con un valor de box. Este valor box es un nuevo valor que se le puede aplicar a display a partir de CSS3. Para poder hacerlo tenemos que incluir en el código un nuevo div al que le vamos a dar un ID de contenido y que va a envolver a los dos divs que ya teníamos antes de ID contenido principal y contenido secundario. Tenemos que tener incluidos estos divs dentro de otro que lo envuelva para poder añadir ahora las nuevas propiedades. Y a continuación añadimos una nueva regla para contenido. Aquí tenemos lo de contenido principal y secundario, pues por ejemplo antes, aunque no es tampoco obligatorio, añadimos la nueva regla. Con los distintos prefijos, como vemos, lo que hacemos es configurar display a box, lo que convierte el div en lo que la W3C llama una caja flexible, o a menudo simplemente caja. Y con esto le decimos al navegador que queremos aplicar el modelo de caja flexible para este div y para sus hijos. Firefox y los navegadores basados en WebKit, que son los que de momento admiten este modelo de diseño de caja flexible, soportan los valores Modbox y WebKit Box respectivamente. Y aunque ninguno admite de momento la regla sin el prefijo, lo ponemos, igual el de Opera, que tampoco lo admite, para en el futuro tenerlo ya para futuras compatibilidades.
Y a continuación le decimos al navegador que queremos colocar los elementos hijo horizontalmente. Para ello, en lugar de flows, lo que tenemos que hacer es usar la propiedad boxOrient, y de nuevo con dos equivalentes específicos para cada navegador. Simplemente, como vemos, con indicar aquí boxOrient horizontal, ya le indicamos que los divs hijos del div con id contenido tienen que colocarse horizontalmente sin más. Lo cierto es que cuando configuramos el display a box, que es lo que hacemos en las reglas anteriores, el navegador automáticamente ya configura boxOrient a lo que se denomina en la jerga de diseño como inline axis, que traducido al lenguaje normal significa que los va a mostrar horizontalmente. Así que no sería necesario poner la propiedad boxOrient, pero lo hacemos simplemente por razones pedagógicas y para hablar de esta importante propiedad. Con esto, esos dos divs hijos de contenido, que recuerda que son contenido primario y contenido secundario, ya se van a colocar ahora de lado a lado horizontalmente. Aunque vamos a verlo ahora en el navegador, no aparecen demasiado estéticos de momento, porque tenemos que hacer aún algún arreglo. Aquí lo vemos, el contenido principal y el contenido secundario ahora se colocan uno al lado del otro, pero no podemos verlo completo, tenemos que utilizar la barra de scroll. Esto pasa porque los hijos de las cajas flexibles tienen todo el ancho que necesitan para su contenido. Es lo que se conoce como intrinsic sizing, y es algo similar a lo que ocurre con los floats cuando no se indica cuál es el ancho que tienen que tener. La sentencia más larga o la imagen más ancha en el div es la que determina el ancho que van a tener. En muchos casos esto puede ser algo deseable, pero desde luego en el caso que tenemos ahora no lo es. Esto podemos solucionarlo dando a cada div un width o un max width, pero también podemos hacer uso de la propiedad boxFlex para hacer uno o los dos divs flexibles. La propiedad boxFlex hace que los divs ajusten su ancho de modo flexible al ancho de su contenedor. Si el total de los anchos intrínsecos de los dos hijos es menor que el ancho del contenedor, pues esos hijos incrementan su ancho para llenar el espacio extra. Si el total de los anchos intrínsecos es mayor que el ancho del contenedor, entonces los hijos reducen su ancho. La cantidad en que se incrementan o reducen es una proporción de sus anchos intrínsecos, no es un valor absoluto. Y estos bloques flexibles también hacen flex en proporción entre ellos. Por ejemplo, un bloque al que le damos un valor boxFlex de 2 va a ser el doble de flexible que un bloque con un valor boxFlex de 1. El espacio extra será cubierto en una ratio 2:1. En nuestra página vamos a empezar por hacer los dos content igual de flexibles. Vamos a configurar ambos con un boxFlex igual a 1. Así que simplemente en contenido principal añadimos boxFlex con las distintas variantes prefijadas y le damos un valor de 1. Y vamos a hacer lo mismo en contenido secundario. Vemos como ahora ya los dos divs no se salen del ancho de la página al estar incluidos dentro del div contenido. Aquí, como vemos, habría que poner cierto margen entre los dos, pero más allá de esto, lo cierto es que dentro de esta situación experimental en la que se encuentran, el modo en el que renderiza Chrome y Firefox presenta diferencias y puede que no sea el mejor modo de hacer lo que queremos, y no es ni mucho menos obligatorio aplicar el boxFlex a todos los divs, así que vamos a usar una alternativa.
Lo que vamos a hacer es darle a la barra lateral un ancho explícito y un margen left para crear algún espacio entre esta barra y el contenido principal. Vamos a darle un ancho en en EMS, que ya sabemos lo que es, y con esto lo que haremos es que el otro que mantiene el box flex se amplíe o se reduzca para readaptarse a ese valor que va a tener la barra lateral. Así que cambiamos el contenido secundario con lo que decíamos, le damos un ancho 16 m y le aplicamos también un margen de 40 píxeles. Y ahora sí, aquí tenemos la colocación de los contenidos mediante el uso de CSS, pero sin usar para nada float, lo cual desde luego es una novedad. Este diseño que acabamos de crear ilustra una de las ventajas del modelo de caja flexible. Nos permite combinar fácilmente elementos de diferentes unidades. La columna del contenido principal es un porcentaje implícito con el uso de box flex y el sidebar es en EMS, así que uno va a ser en píxeles y otro en EMS. Este tipo de diseño híbrido se puede también hacer sin flexible box layout, pero es más difícil y desordenado. Además, el uso de flexible box layout hace la creación de este tipo de diseño híbrido en dos columnas muy sencillo. Volvemos ahora a recordar los pasos que hemos llevado a cabo. Para empezar, tenemos que configurar el display del contenedor de las columnas a box. En este caso, recuerda que le llamamos contenido. En segundo lugar, tenemos que configurar el box orient de ese mismo contenedor como horizontal. En tercer lugar, le damos a la barra lateral un ancho, que lo hicimos en este caso con EMS. Y en cuarto lugar, hacemos que la columna del diseño principal llene el resto del espacio usando box flex. Así que con estos 4 sencillos pasos tenemos creado este diseño en dos columnas distribuidas horizontalmente. Desde luego no tendrían por qué ser dos columnas, podría ser con más columnas, y también esas columnas podríamos bien darle un ancho fijo o bien utilizar box flex para que se ajuste automáticamente dependiendo del espacio que haya. Para verlo en un ejemplo práctico, vamos a añadir otra columna en el pie de nuestro diseño. En este caso, el contenido de pie ya está envuelto por un div de id pie, dentro del cual se encuentran los, de momento, dos divs que incluye. Así que aquí no tenemos que envolverlo como hicimos antes. Pues por tanto, el primer paso, como acabamos ahora de recapitular, es dentro del id pie, vamos a tener que poner el display como box y una propiedad box orient horizontal. Así que buscamos en el CSS pie y le añadimos las reglas, le ponemos completo. Ahora ya lo coloco, lo que decíamos. Y a continuación añadimos, igual que hacíamos en el anterior caso, para cada uno de los divs hijos, a uno de ellos, que es el que tiene el ID de proyecto, el más ancho principal, vamos a darle el box flex 1, como hicimos en el contenido principal. Y a la barra lateral, a la que llamamos temas en el pie, le damos un ancho en EMS, vamos a dar 10 m, y un margen para separarlo del otro div. Y con esto tenemos un diseño de dos columnas en el pie similar al que creamos antes en el contenido. Pues cambiarlo ahora a un diseño de 3 columnas es muy simple. Para empezar, vamos a crear el código HTML para esa tercera columna. Así que en el HTML, entre el div de id proyecto y el div de id temas, vamos a incluir un nuevo div.
al que le damos un ID de contactar. Así que ahora volvemos a las reglas y creamos la regla aquí, contactar, dándole un ancho de 10 EM. Sin hacer ningún otro cambio en el CSS, el pie tiene ahora un diseño de 3 columnas en lugar de 2. No tenemos que ajustar los anchos y los márgenes de los otros divs que ya estaban creados. Como el div proyecto lo configuramos como flex, automáticamente se va a encoger para hacer espacio para la nueva tercera columna que creamos. Esto también sería exactamente lo mismo si fuera un ancho fijado en píxeles en lugar de un ancho líquido en EMS como el que estamos usando. Y el resultado aquí lo podemos ver con los tres divs en 3 columnas y perfectamente colocadas sin necesidad de ningún cambio adicional. A poco que lo pienses, las posibilidades son muchas. Cuando se diseña un sitio, en muchas ocasiones se quiere que algunas páginas, por ejemplo, presenten el contenido en 3 o 4 columnas, luego en otro llega con que haya 2, y antes, para poder hacerlo, había que llevar a cabo muchos cambios en el CSS, o bastantes cambios. Con el uso del box flex, como vemos, no es necesario llevar a cabo ningún cambio, simplemente incluir el contenido nuevo. Otro beneficio de usar este diseño de cajas flexibles es que fácilmente y de modo visual podemos reordenar las columnas sin tener que tocar para nada el HTML. Hay un par de propiedades que nos ayudan a hacer esto. La más simple de estas propiedades es la propiedad que se llama box direction. Así, por ejemplo, si queremos que la barra lateral, la que aparece como contenido secundario, en lugar de aparecer a la derecha, aparezca a la izquierda, lo único que tenemos que hacer es modificar contenido. Añadimos esta propiedad, box direction, con un valor de reverse y con los distintos prefijos, pero simplemente con esto. Y en esa barra lateral, en contenido secundario, cambiamos los márgenes para que ahora el margen sea en el otro lado, ya que va a aparecer a la izquierda y no a la derecha. ¿Qué es lo que vemos ahora en nuestro diseño? Simplemente con eso hemos cambiado los dos divs de localización. Y para más control sobre dónde debe estar colocado cada uno de los bloques, podemos usar la propiedad box ordinal group, lo que permite asignar un orden de colocación. Los bloques con un valor de box ordinal group de 1 van a ser colocados primero, luego seguirán aquellos con un valor de 2 y así sucesivamente. Volviendo a nuestro ejemplo, podemos modificar la localización de cualquiera de los 3 divs que aparece en el pie usando esta propiedad box ordinal group. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer que proyecto, en lugar de aparecer el primero, aparezca en el medio, así que usamos box ordinal group con un valor de 2. Vamos a darle a temas un valor de 3, en este caso podríamos poner también 2, porque es ya con el orden que están, así que si aparecen los dos con 2 y 2, aparecerá primero proyecto, porque es el que primero aparece también en el HTML, pero para ver el uso de otro modo también, ponemos 3. Y por último, a contactar le damos el valor de 1, porque es el que queremos que aparezca primero, así que vamos a darle un valor de 1 a cada uno. De nuevo, de qué modo tan sencillo. Este sistema de diseño realmente facilita mucho las cosas. Le cambiamos también el margen a contactar, porque ahora va a aparecer en el otro lado, el primero por la izquierda. Y ahora con esto lo probamos. Y aquí tenemos ahora el resultado en el pie.
moviendo cada uno de los elementos como si fueran las fichas de un rompecabezas, de modo muy sencillo, como acabamos de ver. Vamos ahora con el tema de los alineamientos. La propiedad Box Align permite que las columnas muestren la misma altura, algo que con CSS 2.1 es bastante complicado de lograr. Para ello tenemos que usar esta propiedad con el valor de stretch, pero es el valor que ya se le aplica por defecto, así que no es necesario que lo modifiquemos dentro del contenido. Pero esta propiedad Box Align no solo hace posible que las columnas tengan la misma altura, sino que también permite el centrado vertical, uno de los efectos más difíciles de conseguir con CSS 2.1. Ahora con CSS 3 se convierte en algo realmente sencillo, incluso cuando la caja padre y la hija no tengan alturas conocidas. Además, otra nueva propiedad llamada Box Pack hace el centrado horizontal en alguna situación en la que es especialmente difícil, realmente muy sencillo. Vamos a probar todos estos tipos de centrado en el área de cabecera de nuestra página. Para ello empezamos por llevar a cabo algunos ligeros cambios en la distribución. Tal como está ahora, vemos que el div de cabecera incluye el logo, el formulario de búsqueda y también el div de la navegación principal. Vamos a sacar el div de la navegación principal de aquí y vamos a ponerlo fuera del div cabecera para que solo nos queden dentro el div del logo, perdón, el logo, la imagen del logo y el formulario de búsqueda. Así que así es como tenemos que verlo ahora, con el div de navegación principal fuera del div cabecera. Al tener ahora un envoltorio que envuelve solo al logo y al formulario, nos va a permitir centrar verticalmente estos dos elementos, uno en relación con el otro. Para empezar vamos a convertir el div cabecera en una caja flexible, como ya hemos hecho en este video tutorial en varias ocasiones, configurando para ello su display como box. Es lo que aquí vemos. Como ya explicamos antes, los hijos de cajas flexibles se muestran horizontalmente por defecto, así que no necesitamos configurar la propiedad Box Orient. La situación cambia y ya se ve aquí el logo y el formulario de búsqueda en la misma línea. Al no usar floats aparecen juntos, pero ahora para hacer que el formulario de búsqueda se muestre en el lado derecho de la pantalla, en lugar de hacerlo al lado del logo, vamos a tener que decirle que se estire para llenar el resto del espacio a la izquierda después del logo. Y también necesitamos configurar el Text Align a la derecha para mover el contenido dentro del formulario a su lado derecho. Esto tenemos que hacerlo, si recuerdas, le habíamos llamado form buscar o le habíamos dado la ID form buscar, así que lo hacemos, creamos esas reglas. Así que en form buscar usamos de nuevo box flex con un valor de 1 y Text Align a la derecha. Que es lo que vemos ahora en el navegador. Pero es lo que hace en los navegadores basados en WebKit, en el Chrome o en Safari, pero no así en Firefox, en el que vemos cómo sigue esta misma situación. Esto se debe a que Firefox le da un tamaño a la cabecera, al div de la cabecera, de lo que se denomina tamaño intrínseco, así que lo hace solo igual al tamaño que tenga el contenido.
Es lo que debía hacerse en los hijos, pero no en el div padre. Sin embargo, Firefox lo hace, aunque es muy sencillo de solucionar. Simplemente tenemos que darle al div de la cabecera un ancho del 100%. Así que volvemos a cabecera y le damos width 100%. Y ahora sí tenemos ya también en Firefox la misma situación de momento. Porque tenemos estos dos elementos horizontalmente situados como queremos, pero ahora tenemos que mover la ubicación vertical. De nuevo, este sistema de cajas flexibles nos lo hace tremendamente sencillo. Simplemente tenemos que configurar Box Align a Center en el div cabecera y ya los elementos que contienen los hijos se alinearán verticalmente. Así que de nuevo en cabecera, con los distintos prefijos, hacemos Box Align, valor de Center, con el resultado que vemos en pantalla, sin el uso de ningún float. Tenemos el logo y el formulario de búsquedas alineados, situados como queremos horizontalmente y también centrados verticalmente dentro del div header. Ahora podemos centrarnos en la barra de navegación que queremos justo centrar respecto a los otros elementos. Para ello vamos a convertir el div en el que se encuentra, que es nav principal, en una caja y configuramos su valor boxpack a center. Así que buscamos nav principal y configuramos su display a box y le aplicamos la propiedad boxpack con el valor de center. Con todos los prefijos como siempre. Y necesitamos de nuevo hacer un par de cambios para que funcione también en Firefox. Por un lado, añadir un width del 100% como antes para hacer que el div se estire hasta llenar todo el contenedor, y también vamos a tener que eliminar el overflow auto para arreglar un problema que de momento tiene Firefox, que esperemos que solucionen, que con esto puede hacer que el div completo desaparezca. Así que va a funcionar igual, así que tenemos que eliminar este overflow auto y darle un width del 100%. Si lo vemos ahora en Firefox, en Chrome o en Safari, veremos que aparece centrado horizontalmente en la página. Al haber configurado la propiedad boxpack a center, estamos diciendo al navegador que deje exactamente el mismo espacio a cada lado del elemento UL, la lista desordenada en la cual hemos incluido los distintos elementos de la navegación. Y aquí vemos también los elementos de la cabecera en Firefox centrados vertical y horizontalmente. Creo que hemos hecho un recorrido interesante sobre el modo en el que CSS3 va a cambiar el diseño web. Desafortunadamente esto en gran medida es solo una ilustración, no una demostración de cómo usar Flexible Box Layout en la actualidad. Navegadores como el Internet Explorer o Opera no lo soportan, y aquí nos sirve el sistema de mejora progresiva. No es como usar border radius o muchas otras propiedades que hemos visto en el curso. En el caso de Flexible Box Layout estamos hablando del diseño, de la distribución de los elementos de nuestra página, y los navegadores que no lo admiten mostrarán un aspecto lamentable. Una alternativa puede ser el uso de Modernizer, una magnífica librería JavaScript que nos permite detectar
qué navegadores soportan distintas propiedades HTML5 y CSS3. También entre ellas el Flexible Box Model. Así que podemos usarlo y crear para los navegadores que no admiten un diseño basado en Flexible Box Model, crear otro diseño alternativo usando floats o cualquier otra técnica. Aunque en este caso creo que la mayoría de las ventajas de usar un diseño basado en cajas flexibles, que son sobre todo la facilidad y la rapidez, se pierden, así que puede que no tenga demasiado sentido. De todas maneras, no hay que desesperarse, hay ya usos prácticos de Flexible Box Layout, por ejemplo, como veíamos hace un momento, el centrado de elementos únicos, como en el caso de la barra de navegación, lo cual antes de CSS3 no es sencillo. Podemos usarlo y al aplicarse al conjunto de la lista desordenada UL y no a los elementos que la forman, podemos hacer que se vea así en los navegadores que permiten el uso de Flexible Box Model, y los que no lo permiten simplemente aparecería a la izquierda o en el lugar que indicáramos. Así que es un ejemplo que se puede aplicar a otros muchos elementos de página en el que ya sí podemos usarlo sin problemas. Y sobre todo, lo que creo que es más importante, debería quedar claro cómo se van a elaborar los diseños en un futuro próximo. Resumimos los fundamentales de Flexible Box Layout Model, que puedes ver en detalle en la dirección de la W3ORG que mostramos en pantalla. Cuando hablamos de Flexible Box Model, estamos hablando de un nuevo sistema de propiedades para crear diseños que proveen un mayor control sobre el alineamiento y el uso del espacio que el que proveían las propiedades CSS 2.1 para diseño. Para invocar el Flexible Box Model debemos primero configurar la propiedad display de un elemento envolvente como box, un nuevo valor que aparece en CSS3. Luego controlamos los bloques hijos de la caja flexible usando una serie de nuevas propiedades. Propiedades que puedes ver en detalle en esta tabla. Muchas de las cuales ya hemos utilizado en el vídeo tutorial y que no vamos ahora a ver en detalle, no tendría mucho sentido aquí. Puedes en cualquier momento parar el vídeo y ver cualquiera de ellas. Vemos, como en otras ocasiones, algún ejemplo de tutoriales online que puedes usar para profundizar en el tema. Aquí vemos un ejemplo de menús de navegación flexibles sin el uso de imágenes, mediante el uso, aquí lo explica, del Flexible Box Model, border radius y transitions, todo ello visto en el curso. Y otro interesante tutorial sobre cómo usar este sistema de cajas flexibles para aplicar en los controladores de un player de vídeo para que cambien el tamaño también según el espacio que haya en el play. Un tutorial completo, de nuevo sirve para profundizar en este tema, aunque no sean de momento demasiado operativos. Como ya dijimos, el modelo de diseño de caja flexible no es la única herramienta de diseño con la que cuenta CSS3. Se está trabajando en otros sistemas de diseño y propiedades que de momento poco o nada son soportadas por los navegadores, pero que al menos debemos conocer. Y empezamos hablando de Box Sizing, que es la que tiene un mejor soporte y que ya hemos hablado en alguna otra ocasión en el curso. Resuelve el problema que se plantea muchas veces en el diseño con las cajas en cuanto a la posibilidad de diferenciar entre el contenido de la caja y sus bordes y paddings. Para solucionar esto, Box Sizing nos permite pasarle como valores el valor content box,
que es el que se aplica por defecto y en el cual tanto el borde como el padding se añade dentro del ancho declarado. Esto plantea el problema de que a veces queremos diferenciarlo y no es sencillo. Por eso añade el valor border box, en el cual el padding y el borde de la caja se restan al tamaño del contenido y por lo tanto podemos diferenciarlos y sabemos exactamente cuál es el ancho que va a tener el contenido de la caja solo. Esta propiedad puedes verla y profundizar en ella en la página que estamos viendo aquí de la W3ORG. Aquí tenemos en el punto 7.1 en concreto la propiedad box sizing con esos dos valores que acabamos de indicar y algún ejemplo concreto sobre su uso. Pero más que una única propiedad, como es el caso anterior, existen también proyectos de otros auténticos nuevos sistemas de diseño, como el de Flexible Box Layout que hemos estado viendo. Y en primer lugar, Template Layout, que nos permite colocar el contenido dentro de distintos slots o espacios para diseñar la página. Tendremos que definir estos slots colocando letras en una parrilla en la propiedad Display, algo similar a lo que vemos aquí en este ejemplo. Y a continuación tenemos que asignar divs en cada uno de esos slots con este código. Podemos hacerlo mucho más complejo, desde luego, y no es necesario añadir anchos o altos a ninguno de los slots o a las filas, y tampoco separaciones entre los elementos. Pero lo importante es que vamos a poder mover visualmente cualquier div colocado en cualquier punto de los definidos en la página a cualquier otro punto en el HTML. Puedes ver más información sobre este sistema en la dirección que aquí vemos, un sistema que de momento no es soportado por ningún navegador y está en las fases previas de desarrollo. Aquí puedes ver la página sobre el módulo Template Layout con información sobre cómo será su funcionamiento cuando lo empiecen a implementar los navegadores. Y existe también un plugin para jQuery que permite practicar cómo será su funcionamiento en CSS, desde luego con JavaScript de momento, pero nos permite ver cómo será su funcionamiento y en este caso operativo. Existe otro proyecto para hacer algo similar con Grid Positioning que lleva sin ser modificado desde septiembre del 2007, con lo cual hay dudas sobre cuál va a ser su evolución y prácticamente no vamos a hablar nada. Simplemente permitiría de modo mucho más sencillo crear parrillas y localizar los distintos elementos dentro de las parrillas gracias al uso de una nueva unidad que sería la unidad GR de Grid, que sería igual al tamaño de cada una de las columnas. Aquí puedes ver también información, pero en fin, es un proyecto prácticamente parado y no se tiene muy claro cuál va a ser su evolución futura. Pero por lo menos saber que existe y probablemente se desarrolle al tiempo que se desarrolle Template Layout, ya que tiene bastante relación. Pues esto es todo. Acabamos aquí un nuevo curso desde la página de la W3C, ya que tanto el de HTML5 como el de CSS3 tienen mucho que ver con los estándares impuestos por el consorcio de la World Wide Web y que van a definir el futuro de la web con toda seguridad, incluso en gran medida ya, como hemos visto, el presente. A partir de ahora me voy a centrar y va en gran medida a seguir muy relacionado con HTML5 y CSS3 en la programación y diseño para dispositivos móviles, en las cuales, ya digo, estos nuevos estándares van a jugar un papel clave. Pues por hoy nada más, y en este curso tampoco nada más. Nos quedamos aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.